Pues vamos a continuar con este diálogo. ¿Se alcanza a escuchar bien por ahí atrás? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, pues yo voy a empezar una introducción muy breve en lo que todos se van acomodando. Ya decía que qué bueno que se vinieron con sus pancitos, sus bebidas y un poco siguiendo en el espíritu de la sala de cine que se mueve, que me encantó lo que dijiste, Patti, de la sala como mar picado. Pues ahora en este momento, en este espacio que sigue, igual si alguien necesita entrar, salir, bueno, vamos a tratar de hacer este diálogo que fluya y que podemos aprovechar el tiempo que tenemos. Creo que se pusieron sobre la mesa un montón de ideas, de cuestiones de las cuales podemos todavía profundizar y todas ustedes ya mismo mientras iban haciendo sus exposiciones nos decían como, bueno, ahorita queremos decir más de esto y más de esto. Entonces quisiera empezar por soltar un poco estas propuestas, ¿no?, para el diálogo, que se sientan como con esa posibilidad de profundizar en aquellas cosas que sientan que fueron importantes, pero que son medulares para su práctica en cómo lo hacen. Entonces, si les quedaron cositas así, por favor, ahora lo pueden retomar. Y un poco cuando hablamos… Sí, un poco cuando hablamos de esto muy bonito cuando llega alguien y te dice tenemos que acabar a las 2, quiere decir que vamos a concentrarnos para que esto fluya. Bueno, había 2 puntos de partida que queríamos repasar. Por un lado, ya nos expusieron qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen y un poco con cuáles recursos. Y ahora queríamos ahondar en sus retos. ¿Qué es lo más complejo en el momento que afrontan hoy? Y hablar de esos retos nos permitiría quizás articular algunas ideas en relación a lo que todas mencionaron como la política pública desde diferentes perspectivas, desde los territorios en los que articulan su labor, su quehacer con las audiencias a las que se dirigen. Entonces quisiera proponerles que hagamos una rondita de esa manera en la que puedan apuntalar aquellas cosas que quedaron un poco… algo que sea muy importante para retomar y que quizá da pie a mencionar esos retos, ¿no? El otro tema que me gustaría proponerles sería, si bien reconocemos los retos, entonces, ¿qué creemos que tendríamos que cambiar para que esa cosa sucediera, ¿no? Es el reto y cómo pasarlo, cómo dar ese paso para que ocurra. La intención sería que podamos tomar una media hora para hacer una breve intervención de este lado y la otra para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Como vamos a cerrar a las 2, les pediríamos de gran favor que cuando vayan a tomar la palabra traten de tener su pregunta o comentario lo más puntual posible. Y bueno, siempre podemos salir de la sala y seguir conversando afuera, ¿no? Intercambiar contactos, que me parece muy importante, ya que hay gente que trabaja en distintos lugares también entre ustedes y siempre pues es nutritivo poder estrechar vínculos, como nos dijo Mel. Pues bueno, yo lo dejo hasta aquí. ¿Quién quisiera de ustedes comenzar? Y por supuesto, gracias Mónica, perdón porque te di la bienvenida hace un momento y ahora que estás aquí al centro no lo dije. No, por favor. Qué bueno, yo gracias. Les agradezco mucho, yo me siento una privilegiada, celebro mucho este encuentro, que podamos conocer de las diferentes iniciativas. Siendo presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, oía que todo el tiempo estábamos hablando de formación de públicos, de ahí surgió esta inquietud de qué podría ser un programa y una iniciativa de formación de públicos. Tuve la fortuna de conocer a Dinorat, invitarla a colaborar y a partir de eso empezó un diseño de un programa que sin duda hoy tiene 3 años, 6 ediciones, pero lo seguimos viviendo como un programa piloto donde sabemos que se puede mejorar y obviamente el mayor desafío es lograr que se multiplique, que crezca, que tenga un programa de apoyo, una política pública para que se extienda
evidentemente queremos que sea un programa con la colaboración del sector público, social y privado. Creo que ese sería el sustento más importante. Institucionalizarlo, generarle la organización para que sea una iniciativa permanente. Como bien decía Dinora, cada semestre concursamos para tener recursos del estímulo fiscal. Hasta ahora, por los resultados mismos del programa, hemos sido beneficiados de los consejos consultivos, pero pues si queremos que crezca y que no solo lleguemos a 100 planteles a nivel de la República Mexicana, sino crecerlo y que sea un modelo que se replique a nivel del país, pues requerimos dotarlo de estructura, de recursos materiales, financieros, humanos. La base del programa está en la formación de los docentes para que tengan los recursos para el desarrollo socioemocional y, como bien decía Dinorat, pues el cine es una herramienta muy poderosa que podemos ayudar a construir a los adolescentes y, por supuesto, demostrado con estas iniciativas planteadas, a los niños y niñas, a las infancias, ¿no? Ojalá le diéramos mayor importancia a estos temas, porque estos programas de formación y de acceso a la cultura, a los bienes culturales, al cine, es parte de construir nuestra soberanía, nuestra identidad, y es pues una verdadera posibilidad de garantizar los derechos humanos y los derechos culturales, que pues son los que están menoscabados a nivel de todos los países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué les digo? Yo estoy celebrando escuchar estas iniciativas y surgen como muchas ideas, y hacer una red de intercambio de esto y seguir colaborando en la construcción y apoyo y fortalecimiento y sumando más, que seguro hay muchos más programas a nivel de Latinoamérica, para que como iniciativa colectiva veamos la importancia que no nada más es la creación del arte y la cultura, sino cómo garantizar el acceso, y que ese debería ser para los artistas nuestro mayor objetivo y nuestra obligación como comunidad cultural. Bueno, creo que fue fantástico escucharlas. Muchísimas gracias, así que me siento súper estimulada y muy, con ganas de que, como decía Mónica ahorita, como que de este aprendizaje, esta conversación se continúe, y también buscar formas de colaboración. Bueno, arranco con algo y a ver, Lucía, que también qué piensa desde los desafíos que nos enfrentamos acá. Yo creo que un poco situando el lugar que ocupa Ambulantito dentro del programa más amplio de lo que hace Ambulante, en realidad es una sección. ¿Qué significa? Que no es un programa como en sí mismo, aunque desde nuestros corazones y como desde la visión en la cual compartimos Lucía y yo, que la importancia de la infancia, porque las dos somos mamás, aunque mis hijos ya son más adolescentes, pero de alguna manera ves ese hueco y cómo jalar y cómo ganar un poco de espacio sobre, de lo que decía antes, el gran acceso constante, el consumo constante de audiovisual que tienen, al que se enfrentan los niños, y que no necesariamente construyen, no necesariamente, tal vez sí, algunas cosas sí, pero no necesariamente construyen a una identificación de un lenguaje cinematográfico hacia los lugares a los que nosotros queremos construir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un desafío a la escala? O sea, a la escala, de alguna forma, digamos, un programa dentro de un gran festival o de un programa dentro de otras cosas, pues en realidad te da espacio para incidir de manera profunda, como lo pudimos exponer, pero en realidad en términos de escala a
a un nivel muy concreto, que afortunadamente le podemos dar continuidad a través de Ambulante Presenta. Y lo que hicimos este año fue hacer una colaboración con Fundación Cinépolis. Y entonces, digamos, darle la otra vuelta, llevar el cine a la escuela, que es lo que ustedes pudieron ver acá, en esa escala específica, muy concreta, pero de pronto también llevar la escuela al cine. Y entonces, bueno, Fundación Cinépolis nos abrió las matinés y también, de nuevo, la escala, o sea, qué tanto gestión escolar podemos hacer, traslados con los niños, pero bueno, ahí nos abren, como algunas de las imágenes que vieron, como una capacidad mucho más amplia. Donaron las palomitas, y es otro espacio ganado. También nosotras nos estamos considerando algo que nos enfrentamos también en Ambulante Presenta, que es lo que más nos piden para programar es contenido infantil. Es lo que más nos piden para programar, porque pasa lo mismo que hablábamos al principio, las colegas, colaboradoras de estos espacios ponen las condiciones en la plaza pública y se les llena de niños. Entonces, pues atendamos esa realidad, ¿no? Que son los niños los que se acercan a estos proyectos, y estamos pensando maneras de construir un catálogo que podamos distribuir de manera amplia, cultural y comercialmente en diferentes ventanas en México. Sí, voy a intentar ser muy concreta sin repetir lo que ya dijo Itzel. Creo que otro reto podría ser considerado el tiempo, o sea, todas esas prácticas y esos trabajos requieren de mucho tiempo, de mucha investigación, de sistematización, que es algo que siento que luego en los ritmos a los que vamos, sobre todo que hacemos producción de festivales, no se ha concedido el justo tiempo. Entonces a mí una cosa que siempre pues sí que afecta mucho es justamente todo ese trabajo que estamos viendo ahí. Tal vez porque en nuestro caso es hacerlo desde un festival y no desde, como por ejemplo en Uruguay, ¿no? Tu caso que es desde una política pública a la que te invitaron. ECALE también tiene como, sí, un tiempo distinto porque está sujeto a ciertos fondos que son los fondos de México, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de desde dónde trabajamos sí cambia la relación con el tiempo, entonces sí cambia la relación con la sistematización de nuestro trabajo y las posibilidades de hacer más o menos. Y luego pues otra cosa que me surgió mientras ustedes hablaban tanto de Cale, los tres, como de quién son todas estas figuras que están alrededor de nosotros y que nos ayudan a trabajar, ¿no? Los equipos, los curadores intergeneracionales y sobre todo esa figura que es tan central aquí, que no sé si habrá maestras y maestros, pero que ha sido tan, que me parece que también es algo que hay que pensar porque pues ahí hay, alrededor de esa figura profesional para mí, muchos problemas. Primero, su precarización. Tengo un libro que se llama Manual para los maestros que lloran en las noches. Y ese libro me hizo pensar mucho en qué difícil es, ¿no? Ser maestra y maestro hoy en día sobre todo, con cómo se está transformando la escuela. Entonces, igual pues una alianza más vincular entre nosotras que estamos de ese lado y los que luego al final están dentro de la escuela todos los días, cómo romper y cómo crear, construir esta relación, me parece otro gesto que sería importante hacer, ¿no? Eso. Bien, la palabra desafío es un desafío, definir los desafíos que tenemos porque creo que son muchos y a la interna de una institución como la que trabajamos con Crece desde el Pie, creo que uno de los desafíos es el sostener en el tiempo, porque si bien cuando empecé hoy les hablaba de que Crece desde el Pie existe gracias a la posibilidad de que ciertas políticas públicas proveen, de todas maneras hay mucho personal puesto también. Hay muchas voluntades personales que siempre me preocupa un poco esto, como que creo que es un tema que se habla mucho en el seminario y creo que lo aprendí de Paula, esto, de que todo es personal, pero hasta cierto punto eso es molesto porque
no debería ser así. O sea, estamos trabajando desde políticas públicas, estamos trabajando en espacios que son alucinantes, que son necesarios, que está totalmente confirmado que son necesarios, que es fundamental este tipo de propuestas para el crecimiento en ambientes de paz, en ambientes de convivencia productiva, en un sentido amoroso, porque hay que hablar del amor con el que se trabaja y hay que hablar en ese sentido, aunque parezca cursi, esta cosa de que hay un intercambio vincular de mucho amor y mucha emoción en este tipo de trabajo. Desde una perspectiva social y de derechos, desde una perspectiva del acceso a la cultura de infancias y adolescencias. Crece desde el pie también trabaja con adolescencias. Yo me súper enfoqué en las infancias, pero sí trabajamos con liceos. Y tiene que volverse, o sea, el desafío creo que es que se vuelva una política de acceso y con perspectiva de derechos culturales. Y ese es como creo que un desafío muy, muy, muy potente, ¿no? Estamos trabajando para eso, ¿no? Creo que ya como entrando en la segunda hora vemos, pero siento que sí, que hay mucho personal puesto, mucha voluntad personal y que me preocupa que si un día se reconfiguran los equipos y cambia, que peligran los proyectos, ¿no? Creo que es eso. Hola. Pensar los retos, ¿no? Bueno, de Quilombinho en específico, bueno, tiempo, obviamente, plata, ¿no? Recursos, bueno, encima porque tengo que hacer millones de otras cosas, no solo Quilombinho, como para vivir. Pero me encanta cuando hablas de la sistematización, así me parece importantísimo poder compartir sistematizaciones, así que me quedé encantada con tus libros acá, increíble poder, ¿no?, tener publicaciones y poder compartir eso con otras personas, con los propios adolescentes y niños también. Ambulante es un gran referente en compartir sistematizaciones y las admiro mucho por eso. Es muy generoso y muy importante para todos nosotros. Me alimenta. Bueno, y bueno, creo que algo que me olvidé de hablar, no me olvidé, pero bueno, complementando, que me invitó a Isabel, de los buenos encuentros, ¿no?, como lo de hoy y que le van pasando en el camino. En 2023, cuando hicimos el Quilombinho en Bahía, en São Paulo, bueno, hicimos el primer encuentro también de MIA, que es el Movimiento para las Infancias y Adolescencias de Brasil, también con estudiosas, personas que hacen festivales adentro de la ¿cómo se dice eso? 22ª muestra de cine infantil de Florianópolis, que es la muestra más antigua de Brasil para niños, bueno, presidida por Luisa Lins. Y bueno, y ahí pudimos hacer esa cartilla que es como una síntesis propositiva también para las políticas públicas, para lo audiovisual de infancias, bueno, componiendo 10 puntos como para llevar al Ministerio de la Cultura de Brasil y el Consejo Superior de Cine, que hoy tiene una cadera ahí, Luisa, y que tiene 10 puntos, los voy a hablar, pues son súper chiquitos. Bueno, el primero, entender la categoría de la infancia y de los niños como prioridad absoluta del desarrollo de las políticas públicas. 2, integración del MINC, que es el Ministerio de la Cultura, y del MEC, el Ministerio de la Educación, para urgente y efectiva implementación de la Ley 3006, y después les voy a contar un poquito, que complementa también la formación de profesores para la utilización del audiovisual nacional en las clases como una política nacional, ¿no? El tercero, desarrollo y implementación de acciones afirmativas para la categoría infancia en todas y cualquier política de sector cultural y audiovisual. Cuarto, desarrollar un programa de llamadas regulares para producciones de contenidos infantiles en los más variados formatos que foquen tanto en las nuevas, los realizadores como también en profesionales ya actuantes en el sector audiovisual. Quinto,
Creación de un programa de incentivo y apoyo continuo a muestras y festivales audiovisuales establecidos y estreantes, como también los eventos de mercado y laboratorios de formación con residencia y mentorías especializadas para profesionales del sector y demás interesados en producir para las infancias. Sexto, regulación y regulamentación de los servicios de VOD, comportando una aba especial y curada para contenidos infantiles. Séptimo, apoyos y redes de acciones cineclubistas en todas las regiones del país a partir de un programa de difusión de audiovisual nacional con énfasis en itinerancias e infancias. 8. Fortalecimiento de la programación brasileña infantil en los canales y espacios públicos de exhibición. 9. Desarrollo de parcerías y acciones estratégicas que promuevan la integración cultural entre Brasil y toda América Latina. La difusión, producción y fruición del audiovisual, acá estamos haciendo. Y el 10, creación de un grupo de trabajo integrado en la Secretaría del Audiovisual Nacional para desarrollo de acciones y estrategias dedicadas a producción, promoción, difusión, fruición del audiovisual, más también a la medida de protección de los niños perante las telas. Bueno, es que otra de las cosas es el acceso a contenidos y a obras audiovisuales. Tenemos Uruguay, está pegado a Brasil y casi no tenemos acceso a sus producciones que tienen, en comparación con el audiovisual nacional en Uruguay, un montón de producción y para infancias. En Uruguay esa carta a los Reyes Magos así es genial porque uno de los desafíos también para poder nutrir nuestros proyectos es el acceso a contenidos. Nosotros tenemos foco en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Algo que no dije tampoco, que si bien nos alimentamos de otros, por ejemplo, de los contenidos que tiene disponibles Francia en Sin Diálogos, entonces trabajamos un montón con eso porque tenemos el acceso. Tratamos de primero tener el catálogo latinoamericano, pero no es fácil acceder a ellos. Y Brasil, bueno, te voy a contar algo. Meunomi Emma Lum lo tenemos doblado en español de España. Y es como, perdón, ¿no? Rarísimo. Pero es eso, ese es otro gran desafío. Muchas gracias. Bueno, creo que podría empezar por decir, para estos 10 puntos sería buenísimo tenerlos cerca, traducirlos. Gracias por leérnoslos ahora. Pero creo que hay mucho para hacer ahí, nos das mucha, decimos tela aquí como tela de dónde cortar, pero esta, sí. La tela es la pantalla, ¿no? También. Tenemos, o sea, hay muchos elementos y algo que no dije al comienzo es que el título que pusimos a este diálogo, a esta charla es Quiero otra función, ¿no? Como siempre que vamos a la escuela, a las escuelas o llevamos las funciones a los chicos, siempre existe este impulso de queremos más, necesitamos más y hay una sensación de que nunca es suficiente de alguna manera, ¿no? Y creo que me gusta mucho como lo ha señalado ahora entre Mónica y Itzel, este tema de la escala, que creo que yo lo quiero intentar transformar en una nueva, o sea, regresarlo como pregunta nuevamente. Es decir, qué nos da y qué nos quita la escala en la que trabajamos, porque también siempre va a haber más que hacer. Entonces, pensar nuestras capacidades de los recursos que tenemos, tanto humanos, económicos, todo lo que influye, y ahí pues tratar de localizar nuestra escala y nuestra posibilidad, ¿no? Que creo que eso… siempre existe esta demanda por ahí detrás, ¿no? de querer hacer más. Y luego la otra pregunta es obviamente cómo nos articulamos, qué hace falta, cómo lo hacemos, que creo que es en mucho lo que ya están ustedes también compartiendo. Y creo que esa sistematización o esa posibilidad de institucionalizar, de que no sean programas tan frágiles, ¿no? De cómo se sostienen, y de cómo hacerlos una política pública, pues bueno, lleva a uno de los puntos que muy bien mencionaste, que es hacer un trabajo continuado y que se pueda tener en un espacio en donde esos elementos se profundicen y se puedan transmitir a las instancias y
pues luchar y luchar y insistir en que eso ocurra, ¿no? Entre las cosas que se pueden hacer en adelante, me parece maravilloso esta red de intercambio en América Latina, mismo que ya estamos haciendo de algunas maneras acá, pero repetirlo nunca está de más y decir que es importante insistir en eso y abrir las posibilidades o vías para que eso ocurra, la posibilidad de un catálogo también creo que puede ser maravillosa. El punto del vínculo con los maestros me parece importantísimo, ya mismo estamos ahora con una lucha y un momento muy importante del movimiento magisterial en México y como bien dijiste Lucía, es una realidad también muy vulnerable, muy delicada, muy politizada también, para mal, para bien, o sea, es muy complejo. Entonces también situarnos en ese quehacer desde la complejidad que eso convoca y el pensar en maneras de acercarnos más a esos profesores. Me gustaría, y para ya no tomar tanto yo la palabra, si quieren complementar un poquito de cómo hacen el trabajo con los maestros, porque creo que eso puede ser también muy nutritivo para quienes aquí trabajan, de ahondar un poco en cómo, muy brevemente, pero cómo cada uno de ustedes tienen esa estrategia. En el caso Mel, con los curadores locales, que son estos expertos en sus propias comunidades que creo que fungirían ese rol, ¿no? De los profesores, las maestras, los maestros. Entonces, si quieren un poquito decirnos un poquito más de lo que ya pasó en sus exposiciones anteriores y de ahí abrimos la palabra. Bueno, nosotros trabajamos muy de cerca con los maestros y lo principal creo que es igual establecernos en una relación de facilitadores y constructores conjuntos del conocimiento y de reconocimiento mutuo. Estamos siempre al mismo nivel. Y cuando digo que creamos una comunidad de aprendizaje, es eso, es porque creamos una comunidad de aprendizaje, nos vemos regularmente y tenemos un chat en conjunto donde cuando tenemos experiencias que nos atraviesan, podemos pedir ayuda, ¿no? Entonces tenemos mensajes como: acaba de llegarme una alumna con olor a orina, ¿qué hago? Le digo que huele a orina, me acerco, se ve profundamente afectada. Y entonces esto lo escribe un maestro en Sinaloa. Una maestra en Tamaulipas le contesta: me pasó el semestre pasado, fíjate que hay un protocolo para la atención de estos casos y es tal cual. Lo que a mí me funcionó fue hacer esto. Y otro: sí, pero ten cuidado de que no se sienta observada, espera a que termine la clase y… ¿no? Entonces, no es un solo punto de vista, son muchos puntos de vista lo que están sosteniendo esa comunidad como una tela justamente que soporta, ¿no? Y entonces así también hemos tenido experiencias de docentes que fueron amedrentados con un arma de fuego o amenazados de muerte. O sea, estamos viviendo una realidad en nuestras escuelas mexicanas que la verdad nos atraviesa a todas y todos. Y entonces este programa lo que ayuda mucho es acompañar y a que no se sientan solos. Y también nosotros poder regresar con la programación, abordar esos temas y seguir capacitando a los docentes para su atención, pero también escalarlos a un nivel más alto con sus direcciones y no nada más de plantel, sino también de los subsistemas a los que pertenecen. Aquí cabe mencionar que no es fácil, por ejemplo, conseguir maestros tampoco, que los maestros de principio se acerquen al programa, porque estamos hablando de que hay una administración aplastante en el sistema educativo que no deja que el docente del todo vea en el centro la necesidad del estudiante, sino atender todo el proceso administrativo. Entonces, a veces el programa puede parecer también una carga administrativa y vaya que al principio no es un programa fácil de transitar en el sentido que requiere compromiso, o sea, estas 50 horas de formación. Entonces nosotros somos como casi todo el tiempo porristas del maestro, como diciendo, no, mira, sí se puede y está bien padre, ¿no? Y te transforma y te cambia. Y entonces como a partir de ese discurso, llevarlas y llevarlos a decir, wow, y a replantearse, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué eres maestro? Y a recordar y al final está bien padre que cuando recuerdan es que yo tuve un maestro, una maestra que me cambió la vida y entonces volver a retomar desde ahí su misión
y su vocación docente como misión de vida. Entonces, eso es bien importante porque si no trabajamos con los humanos, las experiencias humanas desde la propia base de la humanidad, que el cine es eso, ¿no? Es una red de experiencias, pues no transitan los programas y se ven solamente como cargas o momentos de divertimento aislados en un contexto, cuando realmente el cine es una herramienta de transformación individual y colectiva. Entonces, eso creo que es muy importante tomar en cuenta, o sea, siempre ver al docente como una persona y que está cayendo en estos programas por una necesidad personal silenciosa, y llevar esa necesidad y darle una voz, creo que es fundamental. O bueno, no darle una voz, nadie le puede dar una voz a alguien, ¿no? Más bien como escucharla y entre todos y todas construir. Iba a pensar en la pregunta que nos hacemos también sobre qué es institucionalizar algo, y otra vez, ¿no?, que nos da y que nos quita, y como no perder de vista que sistematizar e institucionalizar no es igual a homogeneizar necesariamente, y cómo ahí otra vez está esa escala, ¿no? Y entonces el cómo hacer, el modo de hacer, el cómo construir para que la esencia del programa que tiene cada una de ustedes o desde sus espacios siga teniendo como ese lugar medular, ¿no? Creo que también es un trabajo de mucha modulación, pues, ¿no? Y obviamente inserto en una estructura, como bien la decías ahorita, ¿no?, de que no sea simplemente una carga para los maestros. Ese espacio de cómo formar formadores creo que es muy importante, y algo en lo que constantemente también encontramos otros desafíos, ¿no? No sé si alguna quiera también tomar un poco. Sí, rapidísimo, porque igual hice una especie como de cosecha de lo que hemos estado conversando y como puntear, yo creo que como líneas de posibilidad, de trabajo, de caminar, de insistir, incidir. Como decías hace un momento, la producción infantil es escasa, En nuestro país es muy escasa. Entonces, bueno, ahí hay un punto de foco, de incidencia. Yo sé que ha habido de parte de instituciones como que el fomento a la producción infantil, pero sigue siendo un campo digamos, necesario atender. Me encantó dentro de lo que tú nos leías, esto de formar un grupo de trabajo para infancias y adolescencias. Creo que sería vital. Me encantaría que de esta mesa derive un grupo de trabajo que podamos arrancar. También en términos de distribución y de financiamientos públicos, creo que valdría la pena dar prioridad a programas que atiendan a niños y adolescentes. O sea, digamos que haya, no es uno más dentro de 500 iniciativas, sino que haya una atención especial por, ¿no?, como la cualidad de objetivos que se están cumpliendo desde acá. Y bueno, en términos de la escala, igual compartir que, y hacíamos el comentario acá, para nosotras de por sí sentimos que la escala de ambulante es muy grande, pero al mismo tiempo puede ser complejo, como tú decías. O sea, por un lado hacer muchísimo es fantástico porque te lleva a tener pues un alcance como muy grande, pero por otro lado es bien complicado sostener lo gigante. Entonces, bueno, les comparto un poco por dónde van nuestras discusiones, y lo que estamos pensando es que la escala digamos, de incidencia esté no necesariamente colocada en hacer muchísimas cosas, sino con las cosas que haces lograr muchísimo. O sea, digamos, hacer menos, lograr más. Un poco en términos, ¿qué significa eso? Pues más trabajo de vinculación, más trabajo de tejer y de proximidad, y menos de cantidad, tal vez. Es un poco como un pienso que dejo por acá. No es que sea una fórmula que hayamos logrado, pero un poco es como una reflexión a seguir trabajando. No, solo quería decir que tal vez con esa nueva lógica se podría dedicar más tiempo a ese trabajo un poco político y de militancia, como la redacción de ese tipo de documentos que hace que organizadas podemos ya enfrentarnos a esto de las políticas públicas, ¿no? Porque siento que, o sea, ya van varias veces que me encuentro con gente de Brasil y de Argentina y de Uruguay también, muy bien organizada en términos políticos.
en comunidades distintas, pero hablo sobre todo desde el cine. Entonces, ese tipo de trabajo que no es tanto, que todavía no es cuando llegas a la pantalla, sino que es cuando haces incidencia política o pública, pues necesita mucho tiempo también y mucho trabajo. Entonces, justo ese tipo de tiempo para redactar documentos, irte a sentar donde te tienes que sentar. Y es un poco como el grupo de trabajo. Me dio miedo porque pensé, ¡ay, otro grupo de trabajo! Entonces ya dentro de mi cabeza era otro chat, otro no sé qué, otra junta. Pero en realidad sí sería otro grupo de trabajo que podría empezar desde aquí y quitamos otro. ¿No? Y luego pensé también en otra cosa, que en esto de los maestros, que nosotras trabajamos mucho con cineastas que son maestros a la vez, porque como no pueden vivir del cine y tampoco de ser maestro, tienen que hacer dos trabajos. Entonces, en realidad, nuestro trabajo, o sea, muchas veces un cineasta es también maestro al mismo tiempo, igual en contexto no formal. En México hay muchísima historia de maestros no formales, o sea, maestros que no estaban en la escuela, por ejemplo, el papá de Noyul, por ejemplo, pero que sí tienen como que han acumulado sabiduría y conocimiento maestril sin estar en el entorno escolar reglado de alguna forma. Y luego pienso que otra diferencia, pero sería otro debate, es lo que sucede con un maestro en una escuela privada y lo que sucede en un maestro con una escuela pública, porque también son dos mundos, ¿no?, muy distintos. Ay, gracias por mencionar eso y esa cruce que se da. Bueno, hay programadores que damos clases y no, o sea, todo el tiempo tenemos que duplicar, dobletear, pero me hiciste recordar algo que es muy hermoso y hablar de no solo la formación, pero la belleza que es la enseñanza, ¿no? La transmisión de ese amor por lo que uno ve, ese giro pedagógico, esa posibilidad que tenemos, ¿no? Y creo que ese espacio de trabajo, que sí es otro grupo de trabajo, pero tal vez encontrar maneras de hacerlo que no perdamos de vista también el gozo que nos da, para que sea un tiempo que sí le podamos dedicar más allá de lo abrumador, de todo lo que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Pati, ¿quieres decirnos algo de la relación con los profesores? Porque les contaba que o sea, siempre es como un vínculo muy, a veces al principio sí fue como más utilitario, ¿no? Como en esta cosa de llegar a los maestros para llegar a los niños, y nos fuimos dando cuenta de que son actores fundamentales para establecer una conexión real con los niños y niñas y adolescentes en sus contextos de comunidades educativas. Entonces, al generar un material, además, que es como sumarles un trabajito de alguna manera, porque es como les pedimos que nos manden después lo que hacen y demás, y bueno, ellos y ellas no es que puedan mandarlo solos, entonces necesitan al maestro para que ese vínculo se genere. Entonces, lo que hicimos fue pensar desde el inicio del trabajo de esas guías en unos PDFs que les mandamos un mes antes de la visita, para que puedan tener herramientas para trabajar con audiovisual. Este trabajo recién lo empezamos, entonces realmente estoy como muy expectante de a ver qué pasa, de qué se transforma ahí en ese vínculo que tenemos, que es un vínculo muy lindo, muy amoroso, muy cercano, pero es eso, es reservo, vamos, venimos, y ya queda. Hay maestras que van 10 veces en el año, hay unas que van una vez, ¿no? Como que depende un poco de también la distancia a la que están de la sala. Tenemos un trato muy cercano con las maestras que están en el territorio de la sala, que hay muchísimas escuelas, como es el centro, trabajamos sobre todo con educación pública, pero también educación privada, entonces hay diferentes vínculos. Y el tema de darles herramientas a través de este PDF con información muy práctica, pero también queremos meter cosas así. ¿Por qué trabajamos con el cine? ¿Por qué es importante trabajar con el cine en la educación? Como que darles herramientas también a ellas y a ellos como para que puedan irse vinculando también desde otros lugares. Pero como es tan nuevo, el año que viene les cuento cómo sigue. Bien, pues vamos a abrir el diálogo aquí, a ver, la Cata y luego para allá. Ok. Gracias. Y bueno, recordarnos que tratemos de sintetizar un poquito.
Aquí adelante, primero eso, y luego va. Hola, muchas gracias. Tengo 17 preguntas, pero voy a hacer 2. Tomándome de lo que decía Isabel y también de la cantidad de trabajo que puede ser armar una red, o lo digo también yo apenas alcanzo a leer los correos de CCC. No sé si conocen el proyecto Escuela al Cine de Chile, y que me encanta el giro que es el cine a la escuela, en vez de la escuela al cine, y tiene muchas características similares. Y pensando más que en armar una red, que sería lindo, pero sabemos que es muy difícil, que todos trabajamos en otras cosas, pienso que esa red puede ser más en tomar las inspiraciones de lesotres. Como que las herramientas ya existen. Yo me veo siempre diciendo en CCC, no inventemos la rueda. En algún minuto también queríamos hacer guías para niños, y existe todo un programa del Estado que, si bien uno puede tener muchas críticas y quisiera actualizar, están ahí. Entonces creo que para mí la invitación, para mí misma también, es ver y conocer los proyectos que están haciendo los demás para hacer esa red sin necesidad de tener que hacer una nueva mesa de trabajo. Y mi pregunta es ambulante. No me quedó muy claro cuál es el público, qué edades trabajan. Esa es mi pregunta. ¿Quieren responder de una vez esta? ¿Tienes micrófono ahí? Sí. Yo te pregunto, ¿cómo hacemos esa red sin hacer esa red? Ahorita comentamos. Ya no entendí, pero me sumo. Pues nuestra programación está dedicada desde los más chiquitos, o sea, desde 3 años. En las funciones que hacemos en la gira, en realidad convocamos al público en general y llegan familias, muchos adultos también, la verdad. Al ambulantito llegan muchos adultos, pero también llegan niños desde muy chiquitos a grandes, entonces está como un poco mezclado. En los programas escolares vamos más a primarias, y también con Ambulante Presente vamos a preparatorias. Un poco el trabajo que hemos hecho con las redes de colegios de bachilleres, etcétera. Como decía ella, hay como toda una tipología de preparatorias, y hay algunas en las cuales nos ha tocado formar programas y nos ha tocado como estar cerca de algunos cineclubes, porque hay algunas prepas que tienen su propio cineclub y nos permite tener un acceso como muy fácil. Entonces, sobre hacer red sin hacer red, solo decir algo muy pronto. Creo que, uno se va a involucrar según pueda, según, ¿no?, las circunstancias de cada quien. Ciertamente que hay referentes a los que acudir, y gracias por recordarlo. Aquí me había notado, por ejemplo, Chiqui González, que mencionaste, y todas ustedes mencionaron varios referentes. Entonces creo que sí que puede haber un banco de referentes que nos nutran, pero también creo que el trabajo en red, pues ya será para discutirse más, según la necesidad y el objetivo. Quizás una red en México, por ejemplo, o en diferentes países para las necesidades propias de cada lugar, y luego algo que articule también las posibilidades de tener esos otros referentes de los programas en Chile, en Uruguay, en Brasil, en otros lugares, ¿no? Entonces creo que sí entiendo mucho el punto del desgaste, y aprovechar lo que ya está, pero tal vez solo matizar que son dos cosas distintas, ¿no?, con llegadas a lugares distintos. ¿Tienes el micrófono para tu comentario? No, paso por allá. Gracias. Olá, que tal? Peço permisso para falar em espanhol ou em português, sou brasileira. Não sei falar espanhol, não falo espanhol. Meu nome é Camila e eu queria compartilhar com vocês um breve relato, porque a gente vem de uma instituição no Brasil que atravessa tudo o que foi falado aqui, né? A gente é uma política pública brasileira. Nós dois somos professores do Instituto Federal de Brasília. O Instituto Federal é uma rede nacional, federal, de educação pública, gratuita, de ensino técnico e tecnológico de todo o Brasil, né? A gente está em Brasília, na capital. E o nosso campus é um campus de audiovisual. O ensino técnico e tecnológico a partir do ano que vem, que vamos ter o curso superior, no audiovisual. E a gente dá aula para, eu não sei como vocês chamam aqui, segundo grau, adolescentes de 15 a 18 anos antes da universidade. Temos a formação básica, temos o curso ProEja, que é o de jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino básico no tempo regular, e temos o curso técnico.
né? Dentro do Recanto das Emas, que é uma cidade, uma região administrativa periférica de Brasília, a gente está a mais de 30 quilômetros do plano piloto, né, da capital. A gente não entende o cinema como uma ferramenta de transformação, a gente entende o cinema como uma relação com o mundo. Né? Eu acho que, a partir do momento que você entende o cinema como uma relação com o mundo já está se transformando. E lá a gente tem um núcleo de difusão, pensamento sobre a difusão audiovisual, e temos 2 grandes ações nesse núcleo, que é o Cineclube Recanto do Cinema e o Festival Recanto do Cinema. Então, estamos formando produtores, realizadores e programadores também. E o Festival Recanto do Cinema, ele é feito por nós e pelos estudantes. Então, acho que a Mel ela compartilha um pouco disso. A gente, talvez, com mais constância, porque somos uma instituição, né, um curso regular. E essa ideia radical que a Janaína traz aqui, de que todos podem ser curadores, ali acontece, mas a gente também precisa ter ações. Sim, a gente tem um processo formativo, né, um processo pedagógico de formação de programadores, mas isso exige também ações radicais. Então, a gente se entende enquanto uma política pública. E deixa eu ter essa provocação para os festivais, para os programadores, né, quando forem receber esses corpos periféricos nas suas comissões de curadoria. A gente precisa criar condições para que esses corpos estejam aqui. Né? A gente, quando faz o festival, a gente consegue bolsas como becas para os estudantes. Né? Toda a escola participa, a escola para por 4 dias, e temos os estudantes que vão para a curadoria, temos os estudantes que vão para a comunicação, temos estudantes que estão fazendo filme, e tem a mostra dos estudantes. Então, toda a escola para vivenciar essa experiência de audiovisual. E isso dá muito resultado. Né? Eu moro no Plano Piloto, que é no centro de Brasília, frequento a única sala pública de cinema que a gente tem lá, que é o Cine Brasília, um lugar que meus alunos não frequentavam. Hoje eles frequentam. Claro que isso não é tão fácil, né? A gente precisa que o Cine Brasília dê gratuidade de entrada para esses alunos que estão matriculados no meu curso. Então, é uma rede de políticas públicas que precisam acontecer para que esses profissionais que a gente está formando também consigam adentrar esses espaços. Né? Quando a gente chega na sala de aula, no primeiro dia de aula, a gente pergunta: quem já foi no festival de cinema? Quase ninguém levanta a mão. Depois, no final do semestre, principalmente depois que eles produzem o festival, né, o circuito dos festivais muda. Então, os festivais precisam estar abertos para as mudanças que esses corpos trazem, quando eles adentram esses espaços, como espectadores e também nos espaços de poder. Né? Infelizmente, a gente também já tem relatos de estudantes nossos que entraram em espaços de curadoria e não foram tão bem recebidos, né? Sofreram algum tipo de violência, foram legitimados de alguma forma nesses espaços, porque tem muita gente que ainda acha que não é o espaço deles. E só para, né, não quero me estender muito, sim, mas a gente tem como um objetivo formar uma rede de audiovisual periférico do Distrito Federal. Isso. Então, o nosso festival é também esse lugar. A gente já, em 2 edições, fez um encontro de realizadores periféricos do DF. Então, esses debates estão acontecendo, a gente está formando essa rede. Nossos alunos saem e vão formar os seus cineclubes, vão fazer os seus festivais, entram em outros espaços de curadoria e também estão produzindo filmes. Então, deixo essa provocação também. Né? Como é que os espaços de circulação se preparam para receber esses corpos que, sim, que são curadores também. Muito obrigada. Gracias. Espero que la mayoría que no hablamos portugués entendieron. Lo bueno que se entiende bastante, pero podemos ahora, si nos ayudas, Mel, a decir lo esencial para no hacer una traducción literal. Pero lo que puedes repetir el nombre del festival, solo para que todos aquí podamos buscar otra vez y saber. Recanto del Cinema. Bueno, para conocerles más. Y lo que entendí y que me parece que quiero rescatar es trabajar con aquellos adolescentes que están entre los últimos años de
de bachillerato para ir a la universidad, pero que se quedaron un poco en ese medio, en los lugares periféricos. Entonces, bueno, que sí, que hay tantas personas con quienes podemos trabajar que es una oportunidad súper interesante para conocer más, ¿no? ¿Quieres decir algo que te parezca esencial para ayudar tantito con la traducción? Sí, ayudo. ¿Quieres? No, dale vos. ¿Sí querés? No. Bueno, gracias Camila. Camila hablaba un poco sobre el Instituto Federal, que es una ley nacional, ¿no? Que está con el ensino técnico y tecnológico a partir del año que viene, y que tiene un festival con 2 ediciones, y este festival ya trabaja, 4 ediciones, perdón, y que bueno, trabaja de una manera no como un festival solamente, pero como una política pública que sí está pensando en la realización, la difusión, la circulación. Y bueno, clamaba por ese espacio que essas personas sí se están formando ahí como profesionales periféricos, pero cómo son recibidos adentro de los 2 espacios dichos hegemónicos, ¿no? ¿Cuánto estos espacios están dispuestos a recibir a esas personas también ocupando espacios de poder, que es un poco de lo que hablaba Janaína Sher, y yo también, hasta un punto también. Juntando un poco con el que Camila habló y con Cachoeira Doc, por ejemplo, que acontece, bueno, en Nordeste de Brasil há 10 años, es una iniciativa de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de esa da iniciativa de la universidad están ahí todo alrededor que hay el curso de del cinema, y que, bueno, todo el sudeste de Brasil quiere estudiar cine ahí también, ¿no? Entonces, una ciudad que tiene tantos años, de la nada, recibe un montón de alumnos de cine que quieren filmar todo, y cómo la comunidad recibe eso también, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer solamente quien está dentro de la universidad o del instituto, pero también la gente que está alrededor, el pueblo de ahí, lidiar con el cine, ¿no? Invitar a la gente que está en el barrio, en los barrios, para estar adentro. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿No? De los cuatro curadores que tuvimos en Cinema y Vizinhança ese año, los cuatro tienen vínculo con la universidad en cursos distintos, ¿no? Y eso hace con que sea a partir de la política pública y política afirmativa, sin duda. Son todos negros, tuvieron las posibilidades de estar ahí adentro, pero eso cambia completamente el acceso y la discusión con la propia comunidad, porque se abre de otra manera, ¿no? Entonces, Camila, para mí, o melhor de tudo isso não é que eles, perdão, me vou permitir falar em português também, o melhor de tudo isso é que eles também tenham essa possibilidade de conversar com quem é da própria comunidade, né? E que isso não seja um tema. Me gusta mucho. Sí. Y me gusta mucho que se toque esto, porque otro de los objetivos de esta charla es hablar sobre formación situada, ¿verdad? Entonces, al hablar de lo situado, no podemos perder de vista justo los territorios, los lugares en donde estamos llegando con los programas, y creo que es eso, y verlos en esa complejidad. Ayer, con la conferencia que nos compartió Yanara, reconocer esas complejidades de los territorios en los que estamos es fundamental, ¿no? ¿Alguien más tenía? Sí. A ver, vamos allá atrás, hasta arriba, al lado de la cámara, Carla y la compañera acá, por favor. Entonces vamos a intentar puntualizar. Porfa, Valentina. Hola, un gusto, mi nombre es Valentina. Bueno, mi pregunta es para cualquiera de ustedes, todas me interesa saber cómo ha sido la experiencia de ustedes en la exhibición de filmes que duran 1 hora o más, para crianzas específicamente, ¿no? Porque para mí ha sido un desafío muy grande en cuanto a la atención, en cuanto al tiempo, la comodidad también del espacio, el alimento que se les da, que para mí también es una prioridad como tener el alimento, pero
ha sido un desafío muy grande para mí. Yo he optado por utilizar filmes cortos o videos muy cortos, pero realmente quiero implementar videos largos, filmes largos, y bueno, quiero como saber su experiencia y cómo ha sido, porque bueno, también tú comentabas de que somos mediadores, mediadoras, y la idea no es prohibirle, siéntate, cállate, no digas esto, presta atención, pero sí es como, bueno, vamos a ver un filme que les va a representar mucho, entonces quería como saber esa experiencia. Gracias. Ay, bueno, yo contesto brevemente, o vamos a hacer varias preguntas y después contestamos, ¿no? No, porque es un tema, o sea, es impresionante eso, cómo resolverlo, no sé. Yo tomé varias decisiones, al principio pasábamos varios largometrajes, o sea, todos los uruguayos, que son 3, y Anina, el libro de Lila, que de hecho es una coproducción con Colombia, y Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, que es una animación divina de Walter Tournier, y esas eran las 3. Y todas duran entre 80 y 90 minutos. Entonces es un montón de tiempo para un largometraje, y la atención, que es todo un tema, los tiempos de atención en niños y niñas también dependen muchísimo de las edades. Entonces, por ejemplo, yo cometí el error una vez de pasar Selkirk para niños de 4 y 5 años, y aquello fue el maremoto del que les hablaba hace un rato. Fue caótico, ¿no? Niños corriendo por todos lados, o sea, y claro, y después encima vino Walter, que es un señor muy mayor, y para conversar con ellos fue un caos. Y claro, Walter me dijo, son muy chiquitos, ¿no? Entonces aprendimos mucho de esa experiencia, y ahora trabajamos con esas edades con programas de hasta 25 minutos para después, y no más de 3 obras por programa, y trato como de ser muy, porque claro que termina el tercer corto y ay, quiero más, quiero otro, ¿no? Pero para poder fijar la atención y poder tener una conversación después, trabajamos así hasta con esas edades, ¿no? De 4 a 6 años más o menos. Después vamos subiendo un poquito los tiempos, pero con largometrajes sí trabajamos con niños y niñas a partir de 8 años más o menos, que es la atención ya se sostiene un poquito más, pero sí eso lo conversamos, y hablando de nuevo del vínculo con docentes, que lo aprendimos con ellos, el tema del tiempo de atención. Entonces yo te diría que es muy importante conversar con quienes están en la cotidiana con ellos, y también depende un poco de la temática de la película, del ritmo de la película, de todo, no es como una sola cosa, y por supuesto que no hay recetas, esto es como la experiencia que tuvimos nosotros. ¿Podemos decirle algo rápido? Sí, claro. Sobre el tema de la atención, yo te preguntaría, ¿qué es la atención? Entonces, porque claro, nuestra expectativa es así, pero no necesariamente puedes estar poniendo atención. Entonces, yo lo que te recomendaría es, y en general para este tema, ver los distintos hitos del desarrollo, los buscas así por Google y vas viendo cómo las personas se van relacionando con esos estímulos según los distintos hitos de su vida, y eso te ayuda un poco a entender más o menos que tú piensas que no están poniendo atención, pero muy probablemente están poniendo tanta atención que se sienten incómodos con lo que están viendo, y necesitan volver a regresar al cuerpo para pasar toda la experiencia y entonces regresarla. Eso pasa mucho por las mediaciones. Los profes a mí se me desesperan mucho porque me dicen, es que no ponen atención, y digo, tranquilo, paciencia. O sea, es como las gelatinas, ¿no? Se enfrían y luego las metes al refri y tardan en cuajar. Es igual, no esperes la misma respuesta, cada grupo es diferente, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho llevarlos a esas investigaciones, y creo que te puede ser muy útil. Pero de entrada abandona toda expectativa, deja que el proceso suceda naturalmente y te vas a maravillar con lo que encuentras. Ok, hola, yo soy Carla Quintero, dirijo la Fundación y el Festival IF Panamá, que es el Festival Internacional de Cine de Panamá. Y rapidito, para hacerles como un recap, esta fundación es una fundación independiente que ha logrado en 13 años
que el gobierno y la empresa privada aporten para lograr este festival y las iniciativas que tenemos. Pero realmente, o sea, Panamá es un país que todavía no tiene políticas públicas que ayuden a que uno pueda realmente producir este tipo de iniciativas con una constancia, ¿no? Entonces, por ende, nosotros como fundación hacemos un trabajo titánico de alianzas, de lograr poder gestionar sin presupuesto casi, porque después de pandemia se ha vuelto una proeza poder mantener el festival. Entonces quería consultarles, viendo el desafío de la distribución, que justo le decía a Melina en el corte que, por ejemplo, yo que estoy en constante conversación con distribuidores, estos contenidos no llegan. Ese es el desafío para nosotros, que en parte central de nuestro contenido es para niños y adolescentes, es todos los años lograr encontrar contenido para poder programar en el festival. Entonces les quería consultar a todas si ustedes están abiertas a hacer intercambios con un festival que no sea de México o de Uruguay o de Brasil, para poder un poco compartir experiencias y también contenido. Yo les recomendaría, como productora, hay una Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales Iberoamericanos, y también está EGEDA, que es la Sociedad de Gestión de Productores. Yo creo que podríamos tratar de vincular a EGEDA y FIBCA para diseñar un programa de colaboración donde también hay un incipiente pero ya colaboración con las academias de cine, como para tener acceso a los catálogos iberoamericanos. Que EGEDA es quien organiza los premios Platino, que es donde se ve el cine iberoamericano, y tiene, no sé, 10, 15 ediciones, pero yo creo que hacia esa institución podríamos, porque si no se va a volver un tema. Por supuesto, yo como productora pongo al servicio tuyo cualquier material que sea con posibilidad de darte los derechos, pero para que no quede en esa instancia de la buena hondez, sino que se haga algo con más profundidad. No, que sí, que pienso que hay un vacío en la distribución de esos contenidos. Entonces, siento que por un lado, a veces lo que a mí me sucede y lo que nos ha sucedido ya a la hora de pedir la película, negociar y tal, que son contenidos caros los de niño. Los de animación son caros porque como se tarda, bueno, no sé por qué, pero son caros. No, sí son caros, muy caros. Porque ahora yo tengo la referencia de la animación y del documental, entonces puedo decir que son más caros, y muchas veces los contenidos para niños son animados, entonces sí son caros. Y por otro lado también pienso que, y si pagamos derecho de exhibición, la cual cosa pues, pero también fuera de los derechos pues hay todo un listado de películas, las que mostramos ahí, los estilos y tal, que justo ayer que preparábamos esto, estábamos diciendo qué chulada, que sí que son muy buenos. Lo que pasa es que pienso que la mayoría de muchos de esos trabajos pertenecen a distribuidoras, Cineteca, muchos son de archivo, por ejemplo, los que son antiguos, y sí se pagan. Entonces, no sé en el caso de otros, no sé bien cómo lo gestionan ustedes. O sea, no sé si tenemos que hacer como en plan buenondismo o si no se tiene que pasar por canales oficiales. Hay un agreement, hay un coste de la película y que también está bien. Lo que me imagino y que un poco ya está trabajando ambulantes, imaginar plataformas para distribución de cine, ¿lo puedo decir? Comunitario, como y ahí se podrían ver cómo encontrar otros modelos de distribución. Bueno, no sé muy bien, pero pienso que sí hay mucho que hablar en la distribución. Por otro lado, sí podemos poner a tu disposición, digamos, todos los títulos. Sí, eso sin problema. Ya la película, ya algunas sí y otras no. Ajá, sí, claro. Sí. Claro que no sabe dónde.
Rápido, del Centro de Capacitación Cinematográfica, las películas que hacen los estudiantes del centro, que muchas de ellas son premiadas y circulan festivales y se hacen largometrajes, todo eso es del centro, tiene los derechos la misma escuela y están, digamos, aunque no se exhiben en una plataforma pública, están a disposición de que puedan ser utilizadas en este tipo de iniciativas. Entonces, por ahí, bueno, pues es otra posibilidad. Son películas que la verdad, como los hacen los estudiantes, están en una, para adolescentes, ¿ves? Porque no hacen cosas como para niños pequeños y son como categoría BB15, o sea, esa clasificación de adolescentes 15 años, para que las tengan en consideración, porque sí no son mucho de temas infantiles lo que producen ellos. Ay, bueno, voy a hacer una intervención y voy a tener que tener el papel horrible de tener que parar porque son las 2. El Cine Tonalá empieza hoy con una programación espectacular, el cine mexicano que hay en FICUNAM, así que vamos a comer aquí, podemos seguir conversando afuera, pero quiero compartir rápido una reflexioncita muy rápida. Ejeda y las sociedades de productores y los premios Platino están trabajando en una línea de cine que tiene una aspiración mainstream y que tiene una aspiración de negocio. Las escuelas, los proyectos comunitarios, los proyectos que se derivan de los propios talleres que nosotros hacemos, los propios festivales de cine, pienso en Chile, por ejemplo, en el Festival Ojo de Pescado. Argentina tiene una maravilla de catálogos de sus propios talleres, que son cinematografías que, a propósito de este seminario y en lo que nos proponemos y en lo que nos interesa como América Latina, no queremos seguir emulando ni favoreciendo solamente los cines mainstream o los cines que quieren parecer gringos o que quieren parecer no sé qué. Creo que hay cinematografías y naturalezas en las comunidades y de los cines que estamos hablando. Pienso, por ejemplo, en la exposición de Melina sobre las negritudes, sobre la representación, sobre nuestros niños indígenas, sobre nuestras comunidades marginales o marginalizadas, ya odio la palabra marginales, pero dentro de nuestras propias comunidades y nuestras ciudades, estas periferias, esto de todo lo que hablamos, genera mucho audiovisual. La comunidad indígena y cómo se están organizando en Panamá, para mí es de lo más bonito. Y yo creo que es muy importante también empezar a cambiar el chip y empezar a entender que vernos y reconocernos y en lo que postulamos, invitando a alguien como Yanara, en las preguntas que nos estamos haciendo porque corresponde, porque es lo que nos toca en el mundo, situarnos, mirarnos, escucharnos, reconocernos, seguirnos preguntando día y noche qué es el cine mestizo, qué es el cine indígena, qué es el cine de las negritudes, dónde mierda estamos representados. Y hay narrativas que desafortunadamente las federaciones muy grandes y Ejeda y tal siguen pensando en el negocio y no en quiénes somos y en qué nos importa. Y ahí, en la idea de materiales cercanos al arte de animación como de los que habla Lucía, que son lúdicos y que son maravillosos, no tengamos miedo del material de archivo, del cine comunitario, de lo que están haciendo en el taller Panalandia en Panamá. O sea, están registrando nuestras vidas, nuestros cotidianos, nuestros rostros, nuestras culturas. Y ahí es donde creo que para mí sería prioritario empezar a buscar. Y que si hay $7, hay $7, pero hay que pensar también ya con mucha profundidad a quién se los damos y a quién se los pagamos y a nombre de qué y para qué. Y creo que ahí es una manera también de en la idea y de los términos y de las reflexiones que estamos construyendo hasta el día de hoy, que todas son inspiradoras y que están pasando por la profundidad en la que el cine del entretenimiento, y todo esto lo digo porque adoro a Mónica Lozano, que es la productora, de las productoras más inspiradoras, que nos enseña y que nos organiza y que es política, pero hay que pensar en lo otro. O sea, sí, las estructuras sí las queremos y sí las queremos a nuestro favor, pero también queremos nuestra gente, nuestros rostros, lo que necesita ser representado. Y le voy a dar el micrófono a Isabel porque siempre sabe hacer que me calle. Gracias, Paula. Pero ¿sabes qué? Quiero nada más una pequeñita cosa de esto. Me encanta que lo digas. Creo que también tenemos que aprender a organizarnos y sí, dentro de lo que hacemos desde el margen y la periferia, aprender a cómo responder de una manera en donde eso sí pueda circular. Porque sí,
ciertamente estamos con tanto por hacer y corriendo que no nos queda el tiempo para organizarnos, así tener esa posibilidad de vínculo. Entonces, creo que es un poco de las dos y es aprender a hacer esa parte que nos puede faltar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que ha sido tan inspirador. Gracias.